Volvemos a Noticias 24 a través de la pantalla de Canal 24 Horas. A exactamente 2 años del inicio de la pandemia en Chile, el Ministerio de Salud reportó hoy 272 fallecidos en una sola jornada, 23.395 casos nuevos. Para profundizar en las cifras de hoy y hacer un balance del manejo de la pandemia en nuestro país, estamos con el doctor Gabriel Cavada, experto en bioestadística y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterra. Doctor Cavada, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Andrés? Un gusto saludarlo nuevamente. A ver, doctor, pedir hacer un balance de estos 2 años debe ser complejísimo. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Porque hacer un balance, creo, para mí me suena un poco ambicioso, pero ¿qué lectura hace usted de estos 2 años tan complejos para Chile y el mundo? Mire, usted tiene mucha razón, digamos, porque fueron etapas completamente distintas, ¿eh? Si me permite usted, hacemos un poco de historia de lo que fue el año 2020. Ocurre de que yo creo que estuvimos muy confiados, sobre todo por el discurso de la autoridad sanitaria, incluso del presidente de la República. Me recuerdo haber escuchado alguna entrevista de él en que dijo que no íbamos a hacer Italia, porque Italia era como el escenario de sensibilidad, lo peor que nos podía ocurrir, ¿eh? Y ocurre que al final, en la ola del año 2020, nosotros terminamos teniendo cerca de un 20% más de contagios proporcionales que Italia, ¿no es cierto? Y algo así como 10% más de muertes proporcionalmente. De modo tal que el año 2020 fue tremendamente complejo y tremendamente aciago en términos de que hubo, como le dijera, mucha duda, a mi juicio, poca cooperación de todos los actores epidemiológicos para poder haberle puesto, digamos, una traba grande. Ahí, doctor, perdone que lo interrumpa, traíamos, claro, veníamos de un estallido social y lo conversamos en su minuto. Eso marcó un poco la conversación entre todos los actores, esa desconfianza, ese mirar de reojo, que al final hizo que, en una situación que requería que un país estuviera unido, lamentablemente el primer año, como dice usted, aciago. Muy aciago, muy aciago, a pesar que en términos de cifra no fue el peor año, ¿eh? Claro. Pero resulta que nos estábamos enfrentando a una enfermedad completamente nueva. La única posibilidad que teníamos de mirar las experiencias era ir viendo qué es lo que estaba pasando en Europa, que nos llevan afortunadamente, digamos, un medio año como para ir viendo cómo iba a evolucionar esto. Recuérdese que en aquella oportunidad todos creíamos que esta epidemia no iba a durar más allá de 4 meses, ¿no? Y aquí estamos. Estamos hablando, digamos, a 2 años. Aquí seguimos conversando 2 años después. Y aquí seguimos conversando de esto, digamos, ¿eh? Entonces, bueno, fíjese que muchas cosas. La única posibilidad que teníamos de poder contener los contagios ese año 2020 fueron estas cuarentenas cerradas, ¿no es cierto? En Chile de alguna forma se experimentó inicialmente con estas cuarentenas dinámicas cuando se cerraban solamente comunas o regiones y el resto, sobre todo las comunas oriente de la región metropolitana, y no se cerró el resto de la región, y sin embargo el virus se escapó de las comunas del sector oriente y se fue a las comunas más populosas, y ahí definitivamente reventó la pandemia. Claro. O sea, ahí realmente doctor, nos tomamos en serio. Sí, y sin duda, me imagino que dentro de su análisis, claro, cuando llegan las vacunas, cuando comienza el proceso de inoculación, ahí cambia. Claro, usted mencionaba también recién, en términos de números, quizás el 2021 seguramente, y lo que llevamos 2022 fue peor que el 2020 en términos de números de contagio, pero ya con la vacuna, ahí la conversación cambia, ¿no? Pero no cambia tanto. Fíjese que ahí además, a ver, porque para que pongamos las cosas en su justo plano, por supuesto que el proceso de vacunación chileno ha sido tremendamente exitoso. Pero además, digamos, se partieron de supuestos que al final no resultaron ser ciertos. Si usted recuerda, se habló de inmunidad de rebaño. Bueno, Exacto. La inmunidad de rebaño siempre fue ahora, viendo esto, fue
una ilusión, digamos. Nos Al aferramos a final eso se tuvo que durante ¿cuánto empezar tiempo? ¿Ah? mucho tiempo. eh, y, se, y al final tuvimos que empezar a ampliar, digamos, los rangos etarios de vacunación hasta que al final logramos poner a buena parte de la población pediátrica, y eso es lo que permite de alguna forma que tengamos una situación más controlada, ¿no es cierto? Bastante menos favorable, por lo menos, respecto de Sí. nuestros vecinos, ¿cierto? Eh, pero fíjese que el proceso en sí, el proceso de vacunación partió muy bien, una gran incidencia de dosis puestas por ahí por febrero y marzo del año 2021 con nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Pero a mi juicio eh, nos demoramos mucho en, en, en dar beneficios a las personas vacunadas con las no vacunadas. O sea, el pase de ¿Sí? movilidad famoso llegó tarde a su juicio. Exactamente. Que era la medida y Llegó la tarde, se herramienta. implementó tarde. Claro, porque de alguna forma había que empezar a premiar, había que empezar a incentivar que la gente se vacunara. Y si usted recuerda, por ahí por mayo del año 2021 vivimos un primer rebrote muy Sí. fuerte de la epidemia, y ya estábamos en el proceso vacunal. Fue cuando se Y cuando suspendió, ¿se eso acuerda? Recuerda ocurre, cuando se suspendió la votación, el plebiscito, que era el 10 y 11 de abril. Uno ya han pasado tantas exactamente, cosas que uno se le va olvidando tantas cosas que ha pasado. claro, pero en ese momento ya las beneficios que se habían logrado, digamos, con el pase de movilidad, se vuelven a retrotraer. Ya. Y eso, a mi juicio, fue un error, digamos, fue una mala reacción política, porque nosotros deberíamos haber seguido eh, fomentando muy potentemente la, la vacunación. De hecho, si nosotros hubiéramos seguido con la velocidad vacunal con que partieron nuestros adultos mayores, la población mayor de 15 años, el 80% de la población mayor de 15 años, que era el gran objetivo que teníamos siempre puesto, se habría alcanzado por ahí por junio del año 2021. Pero Doctor, con todo esto, sí. disculpe, con todos estos tiras y aflojas, esta cuestión se llegó a estirar hasta octubre, ¿sí? Y uno Y veía justamente así, los días en que o esos anuncios que tenían relación con el pase de movilidad en cierto rango de edad, eran los días que los vacunatorios se llenaban. efectivamente, nosotros llegamos a tener de más o menos 300.000 dosis puestas por día Mm. en el PIC. Y cuando estas cuestiones se restringieron, esto bajó a un tercio. Entonces, aquí hay que ser tremendamente valiente y ser perseverante en la medida. O sea, porque al final nuestro eje de control pandémico era la vacuna, no era Sí. otro. ¿Ah? Entonces, si nos habíamos aferrado con fuerza a esa estrategia, no teníamos que haberla soltado nunca, ¿no? Doctor, ¿cómo está viendo usted la realidad hoy día con el Omicron? Los casos que vimos, por ejemplo, yo le decía en el enunciado, hoy día creo que fueron 20.000 casos, 23.000 casos, 7.000, menos que la semana pasada. Claro, llama la atención la cantidad de fallecidos, hoy día 272. Pero ¿cómo ve la realidad hoy día del virus? Y también otro factor que uno lo va leyendo y que va apareciendo en otros países, y uno dice, claro, usted mencionaba el rezago de Europa respecto a Chile, el Omicron 2. Mire, antes de referirme al Omicron 2, yo creo que esta última ola, digamos, que la hemos vivido fundamentalmente desde el 27 de diciembre hasta ahora, era bien esperable, era cuestión de haber visto fundamentalmente lo que había ocurrido en Sudáfrica, donde parte Sí. esto, y después lo que ocurre, digamos, en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces sabíamos que esta era una ola que iba a ser, comillas, un poco más benigna, no me gusta la palabra, pero un poco más benigna, y iba a ser relativamente corta. Las olas anteriores duraban todo el invierno, 4 o 5 meses, y se supone que nosotros aquí en 2 meses deberíamos tener esta ola completamente cerrada.
Nosotros, como le decía, la partimos en la primera semana de enero, llegamos al pic en la segunda semana de febrero y esperamos que la Omicron ya pase a ser ¿Y historia así muy ocurrió? probablemente. Claro, y tal como subió, bajó, así que esperamos que sea historia probablemente en la primera semana de abril, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que tener cuidado ahora es qué cifras uno mira. Fíjese que el año 2020, en términos de incidencia diaria de contagios, esto es que uno tomó todos los días del año 2020, miró cuántos contagios hubo y dividió por la cantidad de días que teníamos. El año 2020 nos regaló 304 días de epidemia y así entonces tuvimos una incidencia diaria promedio de 1.898 casos por día. Ya. Los fallecidos del 2020, en esta misma medida, eran 55 fallecidos en promedio diario y la ocupación UCI de aproximadamente 1.044 camas diarias, promedio. El año 2021, en términos de contagio, tuvimos en promedio 3.292 contagios por día. Los fallecidos subieron de 55 fallecidos diarios del 2020 a 62, o sea, el año 2021 mucho más asiago, y la ocupación UCI, que había sido de 1.044 en promedio el año 2020, pasó a 1.623. En lo que llevamos en estos 62 días del año 2022, por supuesto que esta ola fue impresionante, ¿no es cierto? Llegamos casi a 35.000 casos diarios, por lo tanto, en términos promedio, en estos 62 días, computamos 19.903 casos en promedio por día. Los fallecidos son 58, ojo, bastante cerca de los 62 que tuvimos en promedio el año 2021, ¿no es cierto? Más que la ola del año 2020, ¿sí? Hay que tener cuidado, pero la ocupación UCI afortunadamente ha sido de 652 camas UCI diarias, ¿sí? Entonces, ojo que esta gran ola del Omicron, ¿no es cierto?, por volumen, no por proporción, por volumen, por una gran cantidad de contagios, nos está haciendo lamentar una gran cantidad de fallecidos. Sí, y en ese sentido, ¿cómo ve usted, doctor, lo que yo le comentaba hace un ratito? Omicron 2, ¿qué se conoce de esta Omicron 2 y cuánto? Porque vemos que está muy presente en otros lugares del mundo. ¿Qué realidad tenemos hoy día en nuestro país? Mire, acerca de la Omicron 2 en Chile, en términos de cómo es el tapiz de contagio, todavía ha entrado bastante poco. En este momento, digamos, los contagios por COVID-19 en un 100% corresponden a la cepa Omicron. Eh, no se ha hecho todavía en Chile la Ya. distinción de la cepa Omicron 2, pero nosotros esperaríamos que de ahora en adelante los rebrotes que vengan ya no tengan la intensidad de lo que presenciamos a mediados de febrero de este año. De Sí, aquí en adelante estos rebotes deberían ser bastante más moderados y Dios quiera que dejando una ola de muchos menos muertos y por supuesto que no estresando el sistema hospitalario. sí, doctor, también en este horizonte que estamos viendo, uno leía esta semana también cifras que entregaban o promedios que entregaba el ISP respecto a la entrada prematura del virus de la influenza. ¿Cuánto puede afectar ese escenario que entre antes la influenza? ¿Debiese vacunarse antes a los niños y a toda la población objetivo que todos los años se vacuna contra la influenza? ¿Complica, hace prever un invierno muchísimo más complejo? Mire, yo creo que aquí hay que distinguir dos ejes, o sea, fundamentalmente no hay que abandonar las vacunas contra la influenza, las tradicionales Sí, que nos preparan para el invierno, pero mucho menos abandonar las dosis de refuerzo contra el coronavirus. ¿Ah? en paralelo, dice usted. Eh, en paralelo, en paralelo. ¿Ah? Hay que aprovechar la logística escolar, sobre todo, digamos, que son actividades que son tremendamente expuestas, porque de suyo nos aglomeran, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
hay que aprovechar estas instancias y por lo tanto tenemos que incrementar nuestras fuerzas porque haya un buen plan de vacunación y se mantenga, digamos. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Es que durante el año 2021 y durante el año 2020, el SARS-CoV-2, el virus que provoca el coronavirus, el COVID-19, no tuvo competencia de otras enfermedades respiratorias. Fundamentalmente, durante el 2020 y el año 2021, la circulación del SARS-CoV-2 llegó a niveles de sobre el 99% de todas las enfermedades respiratorias producidas. A partir de este brote de Omicron, si bien tenemos, digamos, mucho contagio por Omicron, pero por supuesto que ya esta cepa ha dejado que se comparta su nicho con los virus respiratorios más tradicionales, ¿sí? Entonces, esto probablemente vaya a ocurrir también durante todo este año y por lo tanto, cuando tengamos una enfermedad respiratoria, ya va a poder ser causada por los virus más tradicionales o por el SARS-CoV-2. Sí, y por último, doctor Cavada, se nos va el tiempo, recalcar, lo hemos conversado con otros facultativos durante la semana, que las vacunas contra el COVID también corren en carril paralelo que la vacuna de la influenza, no que vayamos a creer que una sirve para la otra, aquí nada. No, por ahora tenemos que aguantarnos 2 pinchacitos por campaña de vacunación. Pero vale esto porque desgraciadamente en esta ola de Omicron nuevamente se nos está muriendo la gente de mayor edad y eso es lo que tenemos que tratar de impedir. ¿Ah? Si hay algo que ha fallado desgraciadamente durante estos 2 años y 2 meses de pandemia, estos 2 años de pandemia, ha sido la comunicación de riesgo. A veces se nos instaló, a veces se nos desinstaló y no es tiempo de bajar la guardia y por lo tanto seguimos en este combate estrecho contra el coronavirus, por supuesto. Sí, doctor Gabriel Cavada, como siempre, agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Un placer, un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Chao.